A lo largo de la historia, hemos sido testigos de mentes brillantes que en el campo de batalla defendieron no solo el destino de sus imperios, sino el de generaciones enteras. Estos líderes no solo dominaron la estrategia militar, moldearon el curso del tiempo. Hoy exploraremos las vidas y hazañas de tres figuras importantes: Alejandro Magno, Gengis Khan y Napoleón Bonaparte. Tres hombres que evocan asombro, admiración y, para algunos, temor. En la antigüedad, un joven macedonio se alzó para conquistar un imperio que parecía inalcanzable. Alejandro Magno, hijo de Filipo II, no solo heredó un reino bien entrenado, sino también la ambición de expandirlo más allá de lo imaginable. Desde su juventud, Alejandro mostró una brillantez estratégica innata. A los 20 años, asumió el trono y en pocos años llevó a su ejército más allá de las fronteras del mundo conocido. Una de sus campañas más célebres fue la batalla de Gaugamela, donde enfrentó al inmenso ejército persa de Darío III. Aunque superado en número, Alejandro utilizó tácticas innovadoras como el uso de la falange macedonia y movimientos de caballería de pinza para rodear y derrotar a su enemigo. La grandeza de Alejandro no solo radicó en sus victorias, fue un visionario que buscó unir culturas, fundó ciudades que llevaron su nombre, promovió matrimonios mixtos entre sus soldados y las mujeres persas y fomentó la difusión del conocimiento. Pero su meteórico ascenso tuvo un final abrupto. A los 32 años, su vida llegó a su fin, dejando un legado que aún inspira a estrategas modernos. Si Alejandro representó la ambición cultural y militar, Gengis Khan encarnó la disciplina, la innovación y el terror calculado. Nacido como Temujin en las estepas de Mongolia, enfrentó una infancia plagada de adversidades, pero estas mismas forjaron su carácter y le enseñaron el valor de la lealtad y el castigo severo. A principios del siglo XIII, Gengis unificó las tribus mongolas, una hazaña titánica en sí misma, y las convirtió en una máquina militar formidable. Su ejército, aunque pequeño comparado con los de sus enemigos, era rápido, disciplinado y letal. Revolucionó la guerra con estrategias como la falsa retirada, el uso magistral de arqueros a caballo y una logística impecable que le permitía maniobrar entre terrenos inhóspitos. Una de sus victorias más impactantes fue la caída de Samarcanda, un bastión de la ruta de la seda. En lugar de lanzarse a un asalto frontal, Gengis empleó tácticas psicológicas. A través de alianzas, espías y rumores, debilitó la moral del enemigo antes de atacar. Cuando finalmente tomó la ciudad, envió un mensaje claro: la rendición aseguraba la supervivencia, la resistencia, la aniquilación. Más allá de la conquista, su legado incluye la creación de un imperio que facilitó el intercambio cultural, comercial y científico entre Oriente y Occidente. Gengis Khan fue más que un conquistador, fue un transformador de civilizaciones. En la era moderna, pocas figuras han dejado una huella tan profunda como Napoleón Bonaparte. Nacido en Córcega en 1769, Napoleón ascendió rápidamente en las filas del ejército francés durante los turbulentos años de la Revolución Francesa. Con una mezcla de ambición desmedida y genio táctico, se proclamó emperador y llevó a Francia a dominar Europa. Lo que distingue a Napoleón de otros comandantes es su capacidad para innovar en el arte de la guerra. Introdujo el concepto de la masa central, concentrando sus fuerzas en puntos clave del campo de batalla para desestabilizar al enemigo. Un ejemplo magistral de esta táctica se encuentra en la batalla de Austerlitz, conocida como la Batalla de los Tres Emperadores. Allí, Napoleón fingió debilidad, atrayendo a sus enemigos hacia una posición que luego cerró con un movimiento envolvente, asegurando una victoria decisiva. Además de su genio militar, Napoleón dejó un impacto duradero en la sociedad. Su código napoleónico se convirtió en la base de los sistemas legales modernos en gran parte del mundo. Sin embargo, su ambición desmedida lo llevó a una serie de errores como la invasión de Rusia de 1812, que marcó el principio de su declive.
El legado de Napoleón sigue vivo, no solo en los campos de batalla donde triunfó, sino en las instituciones que ayudó a forjar y en las lecciones que dejó sobre la importancia de la estrategia y la preparación. Cada uno fue un maestro en su tiempo, capaz de interpretar las necesidades de sus ejércitos y el espíritu de su época. Alejandro expandió los horizontes culturales, Gengis transformó el comercio y la comunicación global, y Napoleón definió la estrategia militar moderna. Pero también comparten un recordatorio ineludible: el poder sin control lleva al exceso. Alejandro soñó con unificar el mundo, pero su imperio se fragmentó tras su partida. Gengis Khan creó un imperio que se desmoronó bajo sus sucesores, y Napoleón, a pesar de sus victorias, terminó en el exilio, viendo cómo su sueño de una Europa unificada se desmoronaba. La historia no solo los recuerda por sus victorias, sino por las huellas que dejaron en el pensamiento estratégico y en la forma en que entendemos el liderazgo. Cada uno de ellos ofrece lecciones sobre la ambición, la disciplina y las consecuencias de las decisiones tomadas en los momentos más críticos. Su legado no es solo un reflejo del pasado, sino una brújula para comprender el presente y anticipar el futuro. Suscríbete.